Suscríbete al canal y activa todas las notificaciones. Si te gusta lo que ves, dale like al video y compártelo. La planificación es importante porque nos permite identificar la meta inicial. Solo el camino y el desarrollo de nuestras experiencias van a determinar el destino al cual llegaremos. Porque al final, la vida es eso que nos va sucediendo mientras hacemos otros planes. Bienvenidos a Asesorías con Carlos Luis. El programa de hoy está siendo grabado desde la presidencia del canal por el profesor Hilario Ruiz Lazo, en la dirección de tecnología Aníbal Rodríguez y en los controles mi otro alto amigo Constantino Alcalá. ¿Quién les habla? Carlos Luis Rodríguez. El día de hoy, hace unos cuantos programas atrás hablamos sobre un variaditos mix de gerencia, creo que fue que llamamos ese programa. Y el de hoy, miren, no sé, variaditos mix improvisado. ¿Qué ocurre? Traje varios temas estas 2-3 últimas semanas. Para mí han sido bastante movidas de un tema a otro. Y parte de venir aquí y hablar con ustedes es hablarles y conversarles sobre todo lo que a mí me va ocurriendo en la semana, transformándolo desde un punto de vista de asesoría o desde un punto de vista de negocio. Dicho esto, el programa de hoy se va a partir en cuatro partes, o se va a dividir en 4 partes. El primero es a qué vine yo a este lugar y de qué lado se monta un caballo. El segundo es marco de cumplimiento, voy a hablar un poco más de marco de cumplimiento. El tercero es auditorías de nueva generación. Y el cuarto es el pensamiento de bonsai. Yo les pido, el primero y el último están relacionados con temas de gerencia, temas de gestión humana, de gestión profesional. Y los dos del medio están de alguna u otra manera enfocados a temas técnicos. Me gustó esta manera de estructurar el programa porque de una u otra manera lo cargo como una especie de hamburguesa. Las partes suaves o las partes más light las pongo al inicio y al final, y lo que es la parte dura, la carne, la pongo en el medio. Vamos a arrancar. Hay 2 lecturas. La primera, o 2 lecturas, una se llama ¿De qué lado se sube un caballo? Y la segunda se llama ¿A qué vine a este lugar? Voy a hablar porque esta última, ¿de qué lado se sube un caballo? La iba a poner de última, pero la necesidad de respuesta que me requirió Aníbal durante la preparación de esto, dije, bueno, vamos a cambiarlo y vamos para no dejarte con la duda, Aníbal. Entonces, bueno, la idea es entender de qué lado se sube un caballo. Cuando yo arranco a aprender a montar a las clases de equitación, estoy diciéndolo teóricamente, yo nunca sí sé montar, pero nunca he estado en clases de equitación. Pero cuando tú vas a montar, siempre te dicen, el caballo se sube del lado izquierdo. Y tú preguntas, ¿por qué? Y la respuesta es, bueno, porque el caballo del lado izquierdo es más dócil que del lado derecho. Ya va, ¿y qué? ¿Acaso así es la vida? ¿Acaso nosotros tenemos siempre textualmente el diablito de este lado y el angelito de este? ¿Por qué? Nosotros somos seres vivos y somos integrales. ¿O es que este lado mío es el que da golpes y este es el que da caricias? Todo eso pasó por mi mente cuando ocurrió esta aclaratoria de que siempre ha sido así. Y empecé a preguntar y llegar a un punto donde me decían, sí, se monta del lado izquierdo. ¿Por qué? Porque del lado derecho el caballo es más agresivo. Ok, entonces bueno, yo tengo que montarme por el lado izquierdo del caballo porque del derecho el caballo es más agresivo. No, sigo sin entender el por qué. Entonces, bueno, pasó el tiempo y cada vez que preguntaba y decía, ok, pero ¿y por qué es más agresivo del lado de derecho que del lado izquierdo?
Y bueno, ¿por qué es así? ¿Pero por qué? Porque siempre ha sido así. Ok, no lo entiendo y sigo sin entenderlo. Y seguí sin entenderlo por una buena cantidad de años. Cada vez que alguien, yo le decía, quiero saber por qué se monta del lado izquierdo, y llegaba al segundo o al tercer por qué, se ponían agresivos, se molestaban, y yo decía, bueno, pero ya va, no te molestes. Esto es una pregunta muy normal. ¿Y qué ocurrió? Hasta que llegué a un punto donde una persona me explicó, mira, el caballo, y esto es una persona que sí sabía muchísimo, 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 el caballo tiene sus dos hemisferios totalmente separados y por ende sus hemisferios cerebrales a nivel de aprendizaje. Por ende, el caballo lo que aprende de un lado no significa que lo aprende del otro. El caballo sencillamente tú lo montas por el lado izquierdo y lo enseñas a que lo montas por el lado izquierdo, pero él no va a saber que del lado derecho tú lo vas a montar igual, sencillamente él piensa que lo estás agrediendo. Por eso es que debes de montarlo por el lado izquierdo, porque siempre lo enseñaron a que se debe de montar por el lado izquierdo. ¿Qué ocurrió? ¿Qué creen ustedes? Exactamente. Viene mi pregunta. ¿Y por qué siempre los enseñan de montarse del lado izquierdo? Entonces, la respuesta es, siempre los han enseñado desde el lado izquierdo por la simple y sencilla razón que el caballo siempre era montado por personas armadas en la época medieval. Para desenfundar una espada, la espada estaba del lado izquierdo en la mayoría de las personas que son diestras. ¿Por qué? Porque sacan, cruzan. Para los que me están viendo por video, para los que me están escuchando por la radio, voy a explicar un poco. Los que me están viendo por video sencillamente ven. Normalmente al cruzar es más fácil sacar y desenvainar la espada teniéndola del lado izquierdo para entrar en batalla con la espada. Y por ende, si tú te vas a montar por el lado derecho del caballo, resulta que tienes la espada en el lado izquierdo al cinto y no vas a poder montarte cómodamente, sino que más fácil es pasar la pierna por encima del caballo desde el lado izquierdo, donde con la pierna derecha, donde tú no tienes ninguna espada, ninguna vaina de la espada que pueda afectar al caballo en ese sentido. Entonces, que pueda afectar la montura del caballo en ese sentido o entorpecerlo. Entonces, esa es la razón por la que al caballo siempre se le empezó a enseñar a montarse por el lado izquierdo. ¿Qué ocurre? Al pasar los años, eso se adoptó como una costumbre y como una verdad total, sin entender el porqué de la situación, y cuando llegaba un impertinente como Carlos Luis Rodríguez y preguntaba, ¿pero por qué hay que montarlo por el lado izquierdo? Porque siempre ha sido así. ¿Pero por qué? Porque el caballo es malo por el lado derecho. ¿Pero por qué? Resulta que no se sabía el porqué. A nivel organizacional nos pasa lo mismo. Esa es la importancia de entender los porqué de las organizaciones, entender el porqué de los reportes para entender las formas y las maneras en que podemos mejorar, como ocurrió en el caso de un vaquero en el Medio Oeste que tomó a su caballo y lo enseñó a ser montado solamente por el lado derecho. Cuando intentaban robar su caballo montándose por el lado izquierdo, se encabritaba, se molestaba y tumbaba de una vez al jinete. Entonces era una medida de seguridad y fue una forma en la cual este señor logró mejorar el proceso. Es lo mismo a nivel organizacional. Ustedes pueden mejorar el proceso solo si y solo si conocen la causa raíz de por qué el proceso es así, si y solo si conocen el porqué de ese proceso es así. Y eso les va a permitir entender mucho más a profundidad todo lo que es el negocio. En segundo lugar, tenemos la historia de ¿a qué vine yo a este lugar? Es una historia realmente linda
Si no me equivoco, me quedan 5 minutos. 5 minutos, los tengo cronometraditos, muchachos. Insisto, que quiero mi camarita aquí. Resulta que este es el cuento, es una historia también, donde estando en España se pasa una tarde de aprendizaje muy rica, muy enriquecedora, y conversamos y arrancamos a terminar ya nuestra jornada. Vamos a tomarnos unos tragos y hablar. Y éramos 3 personas. Las 3 personas, vamos a poner el caso, Aníbal, Constantino y yo nos fuimos a tomar unas cañas, como se dicen allá en España, con unas tapas y cañas. Entonces llega y nos sentamos y esperábamos. Aníbal en su momento se fue, dijo, me voy a echar un baño, a refrescarme y vengo más tarde. Y nosotros buscamos un lugar bonito donde se viera el atardecer, Constantino y yo. Eso suena muy extraño, pero bueno, somos amigos. Nos fuimos a ver el atardecer juntos. Y entonces estamos viendo el atardecer, tomándonos una cerveza. Yo quiero que me pongan la cámara aquí, que me lo pongan el micrófono a ellos. Y estamos conversando, y en nuestra conversación resulta que estamos esperando que nos atienda, y la mesera no nos atiende. Y nosotros, oye, qué fastidio, basta que vengamos sin un solo euro a este sitio, y resulta que de una vez nos vienen y nos dicen que nos tenemos que ir. Ahorita que venimos a comer, la mesera no nos ve. Al final del día nos vio, o al final de un buen rato nos vio, y nos hizo una seña como que sí, ya voy para allá. Y cuando llegó, una mesera no dijo ni siquiera las buenas tardes, nada, totalmente encerrada en sí misma. Y en ese encierre en sí mismo, ella agarra y nos trata sin vernos a la cara, qué es lo que te quiere. Bueno, 2 cervezas o 2 birras o 2 espumosas para que nos las traigas. Pues chévere. Se fue, trajo el pedido, prácticamente lo puso sin otra vez tener contacto con los ojos, y por allá al fondo vemos que viene Aníbal. Le hacemos señas que estamos aquí, sube Aníbal y se sienta. Y en ese momento llega la chica. Y prácticamente nosotros justo le íbamos a empezar a hablar a Aníbal de lo grosera que era. Y Aníbal, muy risueño, le dice, hola, ¿cómo estás? Bueno, ya Constantino y yo estábamos, no, eso es error fatal, compañero. Y resulta que Aníbal ella le dice, bien, ¿en qué puedo servirle? Con una cara totalmente poker face, totalmente seria y sin ningún tipo de expresión. Y Aníbal le dice, mira, bueno, ¿cómo te llamas? Y Constantino y yo nos vemos y decimos, no, grave error, pam, pam, pam. Empiezan a sonar las alarmas. Y Aníbal dice, ella le dice, Malena, ¿cómo estás? Malena, ¿sueñas? No, señora. Y cuando él le dijo, Malena, ¿sueña? Constantino y yo, mira, vamos a retirarnos porque de aquí viene una decapitación y no nos queremos bañar en sangre. Entonces ella le dice, bueno, sí, a veces. ¿Qué quieres? Y él le pide la cerveza, se la trae. Cuando se la trae, él le dice, ¿y en qué sueñas? Por primera vez en todo el rato yo le veo a Malena vida en sus ojos. Y ella dice, sueño con ser bailadora de flamenco. Y Aníbal le dice, ¿qué te impide ver el sueño, cumplir con tu sueño? En ese momento yo estaba totalmente muy molesto con la Malena que nos atendió al inicio, pero de alguna manera muy intrigado con la Malena que estaba redescubriendo, y dije, epa, es un momento, voy a resetearme, y fui al baño, me eché un poco de agua en la cara, me lavé la cara, me di unas palmaditas en la cara y dije, bueno, ya, vamos a salir. Cuando salgo, consigo que Malena está hablando con todos y veo que Malena es otra persona. Yo todavía, la verdad, dentro de mi situación, yo estaba un poco rencoroso. Y cuando yo le digo a Malena, cuando yo llego el momento, yo digo, ya va. Tengo que resetearme. Y ya fui al baño, me eché agua. Y esto, mientras ellos estaban hablando, me dije todo esto a mí.
Lo que ocurrió después fue una total sorpresa. Pero eso lo cuento después del corte porque ya justo se acaban de cumplir los 5 minutos que estaban pendientes. Saludos cordiales. Hola, nos quedamos en que yo me estaba reseteando de nuevo y estaba diciendo ¿a qué vine yo a este lugar? Y en ese momento en el que yo estaba en ¿a qué vine yo a este lugar? Llegó la conclusión que yo vine a pasarla bien, yo vine a disfrutar, yo vine a compartir y a tener un buen rato. Entonces, ¿por qué? Porque voy a seguir yo negado a conocer a alguien, a darle la oportunidad a alguien, porque en primera situación no me convenció. Todos merecemos una segunda oportunidad. Todos merecemos una segunda intención, incluso hasta una tercera, cuarta, quinta. Todos se merecen oportunidades. Esto siempre lo he dicho. A veces el negocio es el que no puede dar esa oportunidad, pero en teoría todos como seres humanos merecemos una oportunidad. Cuando yo me doy cuenta de mi situación con Malena y digo, oye, Malena, tú te mereces la oportunidad y yo me merezco la oportunidad de ser feliz, de pasar un buen rato y no dejar que un hecho puntual me amargue. Aníbal empieza a preguntarle, mira, ¿y qué sueñas con ser bailadora de flamenco? Qué bien. ¿Y qué estás haciendo para cumplir con tu sueño? Y ella le dice, estoy practicando con tal maestro de flamenco. Y entonces empezamos a hablar y de repente Malena, su aura cambió. Su ángel, un ángel que de alguna manera estaba muy guardado y que se encendió con la chispa del reconocerse como una posible bailadora, estaba ya presente y estaba siendo ella. Y ahí yo, en lo personal, dije, qué linda es, qué bella, de verdad, era una mujer hermosa. Y wow, es interesantísimo cómo esta situación de Malena, yo por su forma de actuar al inicio, la anulé. Y hasta que yo no me reseteé, no me di cuenta de lo que había ocurrido. Pasó el tiempo, se fue yendo los clientes, nos quedamos unos pocos clientes, entre ellos Constantino, Aníbal y yo, nos quedamos sentados hablando con Malena hasta que en algún momento que ya estaba solo le dijimos, aquí hay un tablao, vamos a baila para nosotros. Y se improvisó un tablao, se improvisó un baile y vi a Malena bailando y casi acariciar el aire con todos sus movimientos de una manera tan hermosa que a mí me impactó y dije, ¿cómo yo en algún momento fui tan mezquino y no me di la oportunidad consciente de entender que esa situación solamente estaba en mi mente, que yo tenía que absorber mi propia situación y sencillamente anular esa propia situación y darle la oportunidad de cabida a una nueva situación? Resulta que montamos una algarabía, pasó el rato, Malena bailando, los otros turistas que estaban por allí empezaron a bailar también y empezaron a pedir más. Y resulta que la gente que estaba afuera empezó a querer entrar otra vez, los que iban pasando entraban. Y resulta que en un momento Malena se sentó con nosotros a conversar, ya en un momento de descanso, y se acerca el dueño del local y le dice, Malena, qué bello bailas, ¿por qué no me dijiste cómo bailabas? Y resulta que ella le dijo, es que no pensé que aquí cabía la posibilidad de bailar. Es decir, Malena tampoco estaba muy clara de a qué había ido a ese lugar. Resulta que en plena sesión que estábamos allí hablando, el dueño del local le dice a Malena, me gustaría que bailaras por lo menos una vez a la semana aquí con nosotros. Y ya Malena se acercó un poco más a cumplir sus sueños. Estas dos historias son una adaptación de
una persona que yo admiro muchísimo, que se llama Guillermo Echeverría. Guillermo, si en algún momento me escuchas, tú y yo hemos hablado por WhatsApp, hemos hablado por emails y de alguna manera hemos conversado. Si alguna vez me escuchas, por favor, Guille, acéptame que haya hecho esta pequeña adaptación para Venezuela, porque Guille es argentino. Acéptame que haya hecho esta pequeña adaptación para Venezuela, para este podcast de estos dos, tu minuto de entrenamiento, que por allá, por el 2006, 2004, tú eras el que los daba, y gracias a esos minutos de entrenamiento, para mí fueron una inspiración para hacer lo que hoy es tu minuto de negocio. Pequeño homenaje, vaya, Guille. Un gran abrazo fraterno desde aquí a Venezuela, que ese abrazo viaje por toda la cordillera andina hasta allá, hasta Córdoba, hasta Buenos Aires, hasta en cualquier parte que estés de allá de esa hermosa nación del Cono Sur. Dicho esto, vamos a conversar en nuestra segunda etapa del programa sobre lo que son los marcos de cumplimiento. Es importante que nosotros tengamos en consideración que el marco de cumplimiento está visto solamente por temas de legitimación de capitales. Dicho por temas de legitimación de capitales, gracias, Hilario. Hilario, aquí entrenado, siempre me hace señas que no quiere que esto se note. Somos personas trabajando con personas. Aquí no soy perfecto y nadie es perfecto, y me gusta que mi programa sea así, que seamos perfectamente venezolanos, que seamos perfectamente imperfectos, que seamos espontáneos como lo somos, y que sencillamente nos riamos durante la elaboración del programa. Quiero conversarles que, bueno, estábamos hablando del marco de cumplimiento. Todo el mundo asocia marco de cumplimiento con proceso de legitimación de capitales y financiamiento del terrorismo. Y sí, no está bien que lo asocien a eso. Lo que no está bien es que lo asocien únicamente a eso. Cuando tú asocias solamente a eso, hay tantos temas de compliance que están fuera, pero fuera de rango, que no quedan muy pobre hablar de compliance solamente en legitimación de capitales. Compliance podemos hablar desde discriminación racial, sexual, de género, de clases, cualquier tipo de discriminación que exista. Ese tipo de discriminación no está bien que ocurra. Y ese tipo de discriminación deben ser manejadas desde un marco de ambiente corporativo a través de los esquemas de cumplimiento. Dicho, los esquemas de cumplimiento tienen que trabajar no solamente en identificar y actuar contra estas situaciones, sino también en prevenir que estas situaciones ocurran. Tienen que actuar también en asegurar procesos de no retaliación, de que si hay alguien que está levantando las banderas diciendo tengo acoso sexual por parte de mi jefe o de mi jefa, porque es que eso ocurre, o de cualquier otro superior, me acaba de corregir muy bien Aníbal, todo eso debe ser asegurado, que no hay procesos de retaliación. Estamos 2020, estamos hablando del 2000, estamos hablando de los 90, hace aproximadamente 30 años, surgió una película que se llamaba Acoso Sexual. Esa película fue protagonizada por, y esto lo estoy improvisando porque esto no me acuerdo, si me equivoco no es que Carlos Luis preparó mal su programa, ¿ok? Si no me equivoco, esa película estaba protagonizada por Demi Moore y por Michael Douglas. Iba a decir Michael J. Fox, no, por Michael Douglas. Y eso donde Demi Moore se trata de acostar con Michael Douglas. Y Michael Douglas llega un momento en que dice que no. O sea, hubo un momento que, bueno, él cedió a la situación de seducción por parte de Demi Moore, que era su jefa, y luego Michael Douglas le dice, hey, no,
basta. Recordó a su esposa, recordó a su familia, recordó todo esto y dijo, no, basta. Y no lo aceptó y se fue. Y al otro día surge una situación de despido una situación que generaba un despido, pero que realmente era un proceso de sabotaje para asegurar que él se fuera porque no se quiso acostar con su jefa. Entonces, estos son casos que no tienen ni sexo, ni género, ni nada por el estilo. Otro caso de discriminación que también trató Hollywood y que es una película que ganó el Oscar, no sé si ganó el Oscar la película o si lo ganó el protagonista, fue Filadelfia, cuando hubo un proceso de discriminación contra personas con síndrome de inmunodeficiencia adquirida o VIH positivo. Entonces, cuando el actor que interpretaba a Tom Hanks se empieza a desarrollar lo que es el SIDA, porque ya él sabía que era que tenía el virus de inmunodeficiencia, lo que es el VIH, cuando él se ve que desarrolla el SIDA, y es cuando empiezan a aparecer los moretones, y le aparece un moretón en la cara, es cuando a él lo despiden también, y por ahí se va la trama, una trama de discriminación. Todos esos son temas que hoy en día, aunque ustedes no lo crean, se mantienen en boga, se mantienen en el tapete. La discriminación de género, la discriminación de... Miren, yo particularmente, para mí en lo personal, yo dentro de mi concepción, es hombre, mujer, homosexual o lesbiana. Ahora hay situaciones, o transgénero, pero ahora como hay los no binarios, el género no binario, toda esta, yo tengo que aceptar que eso existe y respetarlo. No es porque llega Aníbal y me dice, Carlos, yo soy no binario y hoy trátame de hombre y mañana me tratas de mujer, yo lo voy a discriminar y digo, no, vale, estás votado porque tú no me sirves. No, mi intención debe ser, hey, tú trabajas, tú cumples con los objetivos, tú cumples con... Perfecto, tu vida personal es tu vida personal. También hay discriminación, mucha discriminación por el tema de dónde vives. Y eso lo preguntan mucho en las entrevistas de trabajo y esto es algo que se debe de abordar. Cuando en la entrevista de trabajo tú vas a buscar un trabajo, qué sé yo, por el Latillo, y tú vives en Cate, y ¿y cómo vas a hacer tú para llegar a tiempo aquí? No. Yo supongo que si tú sabes, y estás viniendo a la entrevista a Latillo, yo supongo que tú sabes que vas a tener que recorrer un largo trecho y te vas a planificar para cumplir con algo requisito que es tu horario. Esos son esquemas de discriminación. ¿Cuánto me queda, Aníbal? Que no, ahorita sí no tengo el tiempo tomado. Ya debo ir al corte, pero antes de ir al corte, todos esos son temas de discriminación. ¿Dónde vives? El tema de cuando a una mujer le preguntan, ¿te vas a casar? ¿Tienes planes de boda? ¿Tienes planes de tener hijos? La realidad es que eso lo tenemos que nosotros adoptar como cultura. Porque un plan de tener hijos o un plan de boda no viene a significar no viene a hacerme menos calificado para un puesto que para otro. Eso es importante. Todos estos temas son los que trabaja Compliance, desde código de conducta, código de ética, código de marketing. Todo esto lo trabaja el marco de cumplimiento. Nos vamos al corte para luego regresar con la auditoría de nueva generación. Regresamos. Me hizo acordar de un animador de los años 70, 80, hasta los 80, que decía, ya regresamos. Entonces, Dios lo tenga en su gloria. Les comento, hablamos en la primera parte sobre la historia de a qué vine a este lugar y sobre la historia de
de qué lado se monta un caballo, la importancia de los porqués y la importancia de tener claro cuál es la misión de mi situación actual. Si yo estoy aquí en este programa y la estoy pasando mal, entonces ¿por qué estoy aquí? O si yo vine acá a pasarla bien. Yo vine aquí a trabajar, chévere. Entonces, ¿por qué estoy fuera? ¿Por qué nos permitimos esos distractores? Hablamos de eso. En el siguiente punto hablamos de lo que era marco de cumplimiento. Hablamos de la importancia que está, la importancia que representa simplemente el aceptar a las personas como son, como vienen. Y bueno, mira, mi intención y mi labor es evaluar si tú eres apto para desarrollar el trabajo. La disposición de si tú llegas temprano o no llegas temprano. Yo te doy una serie de reglas las cuales tienes que cumplir y que si no cumples, simplemente te vas. Aquí no hay más nada que tengamos que ver, que para mí es transparente, totalmente transparente, si estás embarazada, si te vas a casar, si no te vas a casar, si todo eso es transparente. Ahora, hoy en día vamos a hablar de las auditorías de nueva generación. ¿Qué significa la auditoría de nueva generación? Entendamos que las auditorías de nueva generación o las auditorías de la próxima generación son auditorías que tienen que estar altamente tecnificadas. Por allí hay pensamientos, yo lo discutía hace unos cuantos programas atrás, fuera del aire, con el señor Hilario. Lo dije al propósito porque estaba ahí, entonces lo estaba discutiendo con Hilario y porque resulta que el tema de las inteligencias artificiales pueden estar o pudiese pensarse que están amenazando la vida actual de la humanidad. Y al pensar que están amenazando la vida actual de la humanidad, lo que se piensa es, puede llegar el momento en que ya el trabajo no sea necesario. Puede conceptualizarse un mundo donde la inteligencia artificial esté desarrollada única y exclusivamente para generar lo que es los medios y modos de subsistencia, y el ser humano se encargue única y exclusivamente de su proceso hedonista de entender su conceptualización del mundo y disfrutar la vida. Sería interesante plantearse eso, sin embargo, eso es a un futuro quizás un poco más lejano del que se necesiten hacer auditorías. Y en los procesos de auditorías, la inteligencia artificial, ¿qué pasó? La inteligencia artificial forma parte importante de cómo vamos a operar unas determinadas auditorías, tales como entender que debemos de generar a través de, vuelvo y repito, inteligencia artificial, todo el aprendizaje de la maquinaria para que pueda entender y analizar las distintas tendencias de datos que se puedan presentar. Eso se llama lo que es Data Analytics. Establecer una minería de procesos. ¿Qué es minería de procesos? Empezar a escarbar para determinar cuáles procesos tienen que cambiar y cuáles no por el esquema de las nuevas tecnologías. Esta auditoría de nueva generación o auditoría, lo logré decir, de próxima generación, son auditorías que van más hacia análisis de tendencia, análisis y de los datos ya procesados por las inteligencias artificiales, donde tendríamos que estar viendo los distintos comportamientos anómalos que nos puedan referir desviaciones al proceso. Y por otro lado, entender cuáles son las causas que hacen que los datos se mantengan en un determinado rango de casos.
Otro esquema de las auditorías de nueva generación es hacer las auditorías a nivel de riesgos. Las auditorías a nivel de riesgos se enfocan principalmente, y repito, principalmente en auditar cosas que no han pasado. ¿Me captan? Auditar cosas que no han pasado, que ella va, que entré en error fatal, Carlos Luis, porque ¿cómo es eso que yo voy a auditar algo que no ha ocurrido? Bueno, auditar algo que no ha ocurrido es auditar probabilidades que ocurran. Aquí los esquemas estadísticos, los modelos estadísticos y predictivos son sumamente interesantes y sumamente necesarios para alimentar estas inteligencias artificiales. ¿Por qué? Porque a partir de esta alimentación, lo que son las inteligencias artificiales pueden desarrollar modelos predictivos con los cuales podamos determinar ciertos y determinados patrones de conducta. Como se han dado cuenta, yo soy muy cinófilo y esto no tiene nada que ver con algo así como el Minority Report, la película Minority Report de Tom Cruise, yo dije Tom Hanks, de Tom Cruise. No, aquí no necesitamos psíquicos que evalúen el futuro y te digan cuáles son las probabilidades. No, aquí lo que necesitamos es un proceso de análisis de tendencias para poder prevenir ciertas y determinadas situaciones. ¿Qué es lo que nos sirven los modelos de gestión de riesgos? Fácil. El modelo de gestión de riesgo, con el modelo de gestión de riesgo, tú puedes determinar planes de acción para evaluar ciertas situaciones cuyo nivel de riesgo o probabilidad de ocurrencia es alto, de manera tal que puedas establecer controles en esos casos, o de manera tal que tú puedas establecer modelos de revisión para mejorar la definición de ese proceso y redefinirlo, ¿ok? Son esquemas que en algún momento se puede decir, como yo dije, ¿cómo auditas algo que no ha pasado? Bueno, vamos a parafrasearlo con que auditas el futuro. Auditas el futuro a través de riesgos. Aquí la inteligencia artificial va a ser sumamente significativa. Chicos, me quedan algo así como 7 minutos, ¿sí no? Menos. Ok, me quedan como 5 minutos. Importante para las auditorías de la nueva generación, el análisis de datos. Lo que los americanos o los anglosajones llaman los data analytics. Es importante que las data analytics, y lo digo muy latino, data analytics, porque en el propio inglés americano o norteamericano se debería decir, corrígeme, Aníbal, data analytics. ¿Por qué? Porque la T no se pronuncia. A mí me pasó un cuento muy, muy cómico cuando yo estaba en una ocasión en una auditoría en Estados Unidos y estoy hablando y yo escucho que un hombre me dice, no, porque en Alana Plans, hasta que tuve que procesar que Alana Plants era Atlanta Plants, la planta de Atlanta. Bueno, son cosas del idioma. Mi idioma, mi inglés, es muy británico, muy europeo. Yo no te digo water, yo te digo water. Y así, por ejemplo, el gringo normal te dice archive, yo digo archive. Entonces son cosas que bueno, me fui y por eso pierdo tanto tiempo. Ahora me quedan 2 minutos por estar hablando tantas cosas. Ok, volvamos al caso. Las data analytics son sumamente importantes. ¿Por qué? Porque te van a permitir alimentar toda la inteligencia artificial para generar tendencias y luego de procesar y determinar las tendencias más importantes, poder generar reportes de alto impacto. ¿Qué son reportes de alto impacto? Reportes que no necesitan esos mamotretos de reporte de 300 páginas. Eso pasó de moda. Eso no se necesita. Donde yo necesito fotos de todo, yo quiero verte. No. Aquí tienes un reporte de máximo 10 páginas. Y ahí debe estar todo condensado. Debe ser un reporte de alto impacto.
un reporte que te permita a ti hacerle entender a la gerencia los aspectos más importantes. Porque la gerencia, la alta administración, no tiene tiempo en el mundo de hoy para leer un reporte de 300 páginas. Ellos lo que necesitan es, dime qué órdenes tengo que dar. Y aquí me refiero a un aspecto muy, muy interesante de la Biblia, donde cuando Jesús estaba predicando con sus apóstoles, llega el soldado romano y le dice, mire, vengo para acá para ver si usted me puede ayudar con mi hijo, que está por allá enfermo, creo que se va a morir. Y Jesús se para y le dice, bueno, dale, pues vámonos para allá a curar a tu hijo. Y cuando Jesús te está parando para ir a curar al hijo, el soldado romano le dice, y era un soldado de alto nivel, un teniente, no sé, de alto nivel, le dice, no, mira, yo te voy a explicar algo. Yo cuando estoy y le doy una orden a mis soldados, yo no tengo que ir a ver si ellos la cumplen o no, porque ellos la van a cumplir, porque yo sé que ellos la van a cumplir. Yo sé que tú desde aquí lo puedes hacer. Y de ahí viene la palabra tan interesante que se dice en misa de, Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. De ahí es donde viene esa expresión. Y lo mismo ocurre, salvando las distancias. Yo no estoy comparando importante, no estoy comparando al dueño de la empresa ni con Jesús ni con Dios, para que no haya sensibilidades que yo vaya a tocar. Pero salvando la distancia, eso mismo ocurre cuando tú le entregas un reporte de alto impacto a la alta administración, le dices, mira, se necesita hacer esto y esto y esto, y él sencillamente imparte las órdenes, las instrucciones de lo que hay que hacer, y eso se arregla, se debe arreglar si le hacen caso, por supuesto, y deben hacerle caso, porque es la alta administración la que está emitiendo la orden. Señores, tener en cuenta que la auditoría tiene que estar enfocada en las estrategias, en la misión y la visión de la organización. Eso es la auditoría de nueva generación. Tenemos que entender los recursos con los que trabajamos, tanto tecnológicos, vuelvo a la inteligencia artificial, como los humanos, personal altamente capacitado, y alinearnos con un proceso de seguridad operacional. Dicho esto, nos queda solamente, para nuestro último espacio, el pensamiento bonsai, con el cual vamos a hablar al regreso. No me quites esto. La broma que le eché la otra vez a Constantino se la estoy echando ahorita a Aníbal de, bueno, yo soy rebelde, a mí no me mandan, vale. Miren, nos queda poco tiempo y afortunadamente es importante tener esto en consideración. El pensamiento bonsai. Aníbal, puedes hablar con total confianza. Los bonsai. ¿Dónde puedo conseguir semillas de bonsai? Cualquier semilla, cualquier árbol grande. ¿Por qué? Porque el bonsai es un árbol hecho. El bonsai es un árbol hecho. Fíjense que es interesante, ¿no? Porque efectivamente el bonsai es un árbol que poco a poco, y les voy a explicar cómo funciona, es cualquier semilla de cualquier de cualquier árbol, se siembra. Y a medida que va creciendo, la raíz principal se va cortando y las raíces alternas o periféricas se van recortando un poco más, lo que va a hacer que el árbol quede pasmado. Es un árbol que queda muy pasmado y esas luego formas que le dan al árbol son a través de alambres con los que los van generando la forma que se quiera dar. Entonces, es muy interesante y muy crudo lo que voy a decir, porque cuando tienes un sueldo de 15 y último, con unas utilidades y unas prestaciones, básicamente te están cortando la capacidad de tú arrancar tu propio negocio. Muy probablemente,
y eso es algo que tenemos que tener en consideración todo el que está emprendiendo. El estar emprendiendo es una montaña rusa con la que subes, bajas, te vas para un lado, te vas para el otro, de ánimos. Lo mismo pasa, lo mismo que en una montaña rusa pasa con tus sentimientos cuando estás emprendiendo, cuando estás generando tu propio negocio. Muchas veces, de repente, oye, no produces, tienes una mala racha en la que no produces, y ahí es donde dices, oye, ojalá me hubiesen cortado las raíces y me hubiesen torturado para quedar todo chueco, pero recibir mi 15 y último. Mientras que lo que no te das cuenta es que si tú tienes una gestión disciplinada y efectiva, tú vas a lograr llegar así o más lejos. ¿Por qué? Porque vas a tener no solamente o muy probablemente el mismo tipo de ingreso que tendrías estando en un trabajo, más, y esto le sumas, el tiempo libre, porque vas a trabajar por horas para ti mismo. Les comento lo que me pasó a mí cuando yo estuve sin empleo. Yo no fue que yo quise emprender, esto que quede claro, a mí me despidieron de una manera injusta, de una manera increíble, pero me despidieron y como le dije yo al que me despidió, bueno, esta empresa es tuya y tú puedes tomar las decisiones que tú quieras, yo no tengo ningún problema. Pero, y yo cuando terminó el contrato, cuando cerramos, yo dije, bueno, yo voy a darme un mes para procesar esto, 20 años de trayectoria, donde siempre tuve exposición internacional, premios internacionales, tuve una gran cantidad de cosas maravillosas y de repente me voy a una empresa en la cual es en la que yo estoy trabajando, estoy haciendo todo lo que tengo que hacer y de repente me dicen, mira, no nos gustó tu trabajo, chao. ¡Wow! O mejor dicho, no nos gustó tu trabajo, no, porque la cuestión fue que estábamos en pandemia. Y entonces, no, tampoco fue no te necesito. La realidad, les voy a comentar, la realidad de lo que me dijo la persona que me despidió, es que tú no me llamaste ni siquiera para saber cómo me sentía yo. Y estoy hablando que no fue una mujer, o sea, que no había nada sentimental por allí. Fue un hombre y para mí ese hombre es heterosexual. Pero esas fueron sus palabras. Es que tú no me llamaste ni siquiera para saber cómo estaba yo. Y mi respuesta fue, pero tú me dijiste, en una reunión nos dijo a todo el grupo de directores, no nos llamen porque van a irse incorporando paulatinamente. Él me dijo, pero no me importa, no me llamaste. Yo le dije, bueno, ok, chévere. 20 años de trayectoria para verme en una situación así. Dije, wow, qué horrible, ¿qué pasó? O sea, no me hallo. Hoy en día, yo le doy muchas gracias a esa señora. Le doy muchas gracias. Hoy en día, yo tengo 2 programas de radio. Dedico un día solamente a los medios, que es un día como hoy, los miércoles, donde tengo este podcast y tengo un programa de radio en la tarde. Tengo la oportunidad de todos los días, excepto los miércoles, con excepción de algún día que tengo una reunión importante y no pueda llevar a mi hijo, de ir a buscar a mi hijo a su colegio. Él me ha acompañado aquí, a estar aquí conmigo, a la radio me ha acompañado muchas veces y puedo llevarlo a que haga las disciplinas deportivas que hace, que en este caso es la natación. Yo en ocasiones nado con él. Son tantas cosas que yo les quiero decir que no la cambio. Sí hay un sub y baja, todos tenemos una racha, pero mi árbol de bonsái, ese árbol que tenía la cuestión, la raíz cortadita, empezó a crecer y empezó a tomar forma. Todavía no ha tomado toda la forma, pero lo interesante es que yo creo que este árbol no vuelve a ser bonsái. No digo este árbol no vuelve a ser bonsái porque nunca me gusta decir, o porque no me gusta decir, de este agua no beberé. Pero lo veo difícil. Como asesor me siento mucho más tranquilo.
me siento mucho mejor y como asesor le puedo dedicar tiempo a lo que realmente importa, que es la familia. Entonces, desde este lado de la playa, yo los invito a que intenten salir de ese árbol de bonsái, que intenten dejar de ser un bonsái, porque van a poder lograr muchas cosas. Lo que pasa es que el sistema nos ha educado y nos ha formado para eso. Para mí fue un placer enorme estar con ustedes el día de hoy, junto a Hilario, presidente del canal, junto a Aníbal, que es el director de tecnología, junto a Constantino, que es el que está en los controles, y de mi parte el hablar con ustedes el día de hoy en este programa que se llamará Variaditos Mix de cualquier cosa, no lo sé todavía, ahorita lo vamos a decidir. Fue un placer. Les digo simplemente que planificamos nuestra meta antes de la grabación. Los cambios se generaron durante el desarrollo de la grabación y la meta final de este contenido solo la conoces tú. Tú solamente sabrás si vas a dejar de ser bonsái. Te entrego este testigo que se llama conocimiento para que desarrolles esta carrera que se llama vida. Para mí fue un placer. Soy Carlos Luis Rodríguez y esto fue Asesorías con Carlos Luis. Saludos cordiales. Ya que te gustó el programa, suscríbete al canal y compártelo con tus amigos. También puedes visitarnos por asranhogardeemprendedores.com y allí vas a poder ver toda la programación que tenemos para ti.